Buenos días, profe. En esta presentación abordaré el tema Panorama de los paradigmas en lingüística, basado en las propuestas desarrolladas por diferentes corrientes lingüísticas contemporáneas. El propósito de esta exposición es comprender cómo cada paradigma ha explicado el lenguaje desde perspectivas distintas y cómo esos aportes contribuyen actualmente a los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. A lo largo de la presentación se analizarán 6 paradigmas fundamentales: el estructuralismo, el generativismo, el funcionalismo, la sociolingüística, la pragmática y la lingüística cognitiva. ¿Qué es un paradigma lingüístico? Antes de abordar cada corriente es importante comprender qué es un paradigma lingüístico. Un paradigma es un modelo teórico que orienta la manera en que se estudia el lenguaje. Cada uno propone una visión diferente sobre qué es la lengua, cómo funciona y cuál debe ser el objeto de estudio de la lingüística. Esos paradigmas no se excluyen completamente entre sí, por el contrario, muchos se complementan y permiten comprender el lenguaje desde dimensiones estructurales, mentales, sociales, culturales y comunicativas. Gracias a estas perspectivas, hoy entendemos el lenguaje como un fenómeno complejo y multidimensional. Estructuralismo. El primer paradigma importante es el estructuralismo, desarrollado principalmente por Freudian de Saussure. Saussure planteó que la lengua debe entenderse como un sistema organizado de signos que se relacionan entre sí. Dentro de este paradigma aparecen conceptos fundamentales como lengua y habla. La lengua corresponde al sistema compartido socialmente, mientras que el habla es del uso individual que cada persona hace de este sistema. También propone el signo lingüístico, compuesto por el significante, es decir, la forma sonora de una palabra y el significado, que corresponde a la idea o concepto asociado. El principal aporte del estructuralismo fue convertir la lingüística en una ciencia organizada, centrada en el análisis de las estructuras internas de la lengua. Generativismo. Posteriormente surge el generativismo, desarrollado por Noam Chomsky. A diferencia del estructuralismo, Chomsky considera que el lenguaje no solo es un sistema externo, sino también una capacidad mental innata del ser humano. Según este paradigma, las personas nacen con una gramática universal que les permite adquirir cualquier lengua de manera natural. Aquí aparecen conceptos como competencia lingüística, que es el conocimiento interno que posee el hablante sobre su lengua, y actuación, que corresponde al uso real del lenguaje en situaciones concretas. El generativismo aporta la idea de que el ser humano tiene creatividad lingüística, ya que puede producir y comprender infinitas oraciones. Este enfoque influyó profundamente en los estudios sobre adquisición del lenguaje y procesos cognitivos. Funcionalismo. El funcionalismo propone que el lenguaje debe estudiarse a partir de las funciones que cumple dentro de la comunicación. Uno de sus representantes más importantes es Hidalgo, quien afirma que el lenguaje es una herramienta social utilizada para construir significados e interactuar con otros. Dentro de este paradigma se destacan 3 funciones: la función ideacional, relacionada con la representación del mundo; la función interpersonal, vinculada con las relaciones sociales entre hablantes; y la función textual, que organiza el mensaje para que tenga coherencia. El funcionalismo tiene una gran importancia pedagógica porque promueve el aprendizaje del lenguaje en contextos reales de comunicación y no solamente desde reglas gramaticales aisladas. Sociolingüística. La sociolingüística estudia la relación entre la lengua y sociedad. William Labov demostró que el lenguaje cambia dependiendo del contexto social, cultural y geográfico de los hablantes. Esto significa que no todas las personas hablan igual, ya que existen variaciones relacionadas con factores como la edad, la región, el nivel educativo y el entorno cultural. Conceptos como variación lingüística, comunidad del habla y cambio lingüístico son fundamentales en este paradigma. Uno de sus principales aportes a la enseñanza consiste en valorar la diversidad lingüística y reconocer que todas las variedades de una lengua poseen importancia comunicativa y cultural. Pragmática. La pragmática centra su estudio en el significado del lenguaje dentro de contextos reales de comunicación. Autores como Austin y Searle plantearon que hablar no solo consiste en transmitir información, sino también en realizar acciones mediante las palabras. Por ello aparecen los actos de habla, como prometer, ordenar, preguntar o pedir. La pragmática sostiene que el significado depende de la intención del hablante, del contexto y de la interpretación del oyente. Por ejemplo, una misma expresión puede tener diferentes sentidos dependiendo de la situación comunicativa. Este paradigma aporta al desarrollo de la competencia comunicativa, ya que enseña a comprender qué decir, cómo decirlo y en qué contexto hacerlo. Lingüística cognitiva. La lingüística cognitiva establece una relación profunda entre lenguaje, pensamiento y experiencia.
George Lakoff propone que el lenguaje refleja la manera en que las personas organizan mentalmente el mundo. Este paradigma explica que muchos conceptos se comprenden a través de metáforas conceptuales y procesos de categorización. Por ejemplo, expresiones como "la vida es un camino" muestran cómo utilizamos experiencias concretas para comprender ideas abstractas. Además, sostiene que el aprendizaje del lenguaje está conectado con la experiencia corporal, cultural y emocional de los individuos. Su aporte principal a la educación consiste en promover aprendizajes significativos relacionados con la experiencia del estudiante. Al comparar los paradigmas lingüísticos, podemos observar que cada uno estudia el lenguaje desde una perspectiva diferente. El estructuralismo se centra en la estructura de la lengua, el generativismo analiza la capacidad mental e innata del hablante, el funcionalismo estudia las funciones comunicativas, la sociolingüística se enfoca en la relación entre la lengua y sociedad, la pragmática analiza el significado en contexto y la lingüística cognitiva relaciona el lenguaje con el pensamiento y la experiencia. Aunque sus enfoques son distintos, todos contribuyen a una comprensión más completa del fenómeno lingüístico. En conclusión, los paradigmas lingüísticos han permitido ampliar progresivamente la comprensión del lenguaje. Cada corriente aporta elementos importantes para entender cómo funciona la lengua, cómo se adquiere, cómo se usa en la sociedad y cómo participa en la construcción del pensamiento. Además, estos enfoques enriquecen los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que permiten integrar aspectos estructurales, comunicativos, sociales y cognitivos. Comprender los paradigmas lingüísticos implica reconocer que el lenguaje es un fenómeno complejo, dinámico y profundamente humano. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya permitido comprender la importancia de los paradigmas lingüísticos y sus aportes al estudio del lenguaje y la enseñanza de las lenguas.